El jefe de la mafia prohibió a todos los hombres hablar con su asistente Regordete, hasta que se supiera la verdad. Damián Marchetti había dado miles de órdenes a lo largo de su carrera. Algunas habían lanzado negocios de millones de dólares. Otras habían terminado guerras entre familias rivales antes de que se disparara una sola bala. Ninguna había sonado jamás tan ridícula como la que dio ese tranquilo lunes por la mañana. A partir de este momento, ningún hombre le habla a mi asistente sin mi aprobación. El silencio aplastó la sala de juntas ejecutiva. Los capós se miraron entre sí. Los abogados intercambiaron miradas de confusión. Hasta el jefe de seguridad de Damián se preguntó si había escuchado mal. Finalmente, un ejecutivo valiente se aclaró la garganta. Jefe, ¿alguien comprometió a la señorita Sullivan? No. ¿Una brecha de seguridad? No. ¿Espionaje corporativo? No. Entonces, ¿por qué? Damián cerró despacio la carpeta frente a él. Porque lo estoy convirtiendo en política. No dio ninguna explicación más. No se ofreció ninguna, y nadie fue tan tonto como para exigirla. En 30 minutos, todos los departamentos de Marchetti Holdings recibieron la directriz interna más extraña que nadie hubiera visto jamás. Los empleados la leyeron 2 veces, después una tercera. Las recepcionistas susurraban. Los contadores fruncían el ceño. Hasta los guardaespaldas veteranos se veían genuinamente desconcertados. Mientras tanto, la mujer responsable de la nueva política de la organización estaba sentada tranquilamente detrás de su escritorio, completamente ajena a todo. Outem Sullivan se ajustó los lentes antes de agregar otro recordatorio a la agenda de la tarde de Damián. Un pastel de cumpleaños para el equipo de seguridad Bravo, flores de aniversario para el gerente de contabilidad, 3 tarjetas de agradecimiento para los trabajadores de mantenimiento que se habían quedado toda la noche arreglando problemas eléctricos. Se sonrió a sí misma. ¡Ay! Nadie iba a ser olvidado. Cuando una de las recepcionistas se acercó apurada, cargando una copia impresa de la nueva directriz, Outem la leyó con cuidado y después se encogió de hombros. ¿Eh? La recepcionista parpadeó. ¿Esa es tu reacción? Outem asintió. Supongo que el señor Marchetti quiere que la comunicación esté más organizada. ¿Eso es todo lo que piensas? Claro. Ofreció una sonrisa inocente. Probablemente quiere menos interrupciones durante el horario de trabajo. La recepcionista se alejó despacio. Habla en serio, pensó. Outem llevaba casi 3 años trabajando para Damián. Durante ese tiempo, se había convertido en el latido invisible de la organización. Recordaba los cumpleaños de todos sin revisar ningún calendario. Sabía que guardia de seguridad prefería en secreto el pastel de vainilla en vez del de chocolate. Sabía que abogado tomaba su café con canela en vez de con azúcar. Recordaba a quien se le había ido la hija a la universidad, a quien se le había recuperado la esposa de una cirugía, a quien se le había ganado el hijo un campeonato de béisbol. Ninguno de esos detalles aparecía en ningún expediente de personal. Outem simplemente los recordaba porque le importaba. Cada viernes por la mañana, llegaba casi 1 hora antes, cargando bolsas de papel de una panadería local. Aparecían galletas en la recepción. Muffins frescos, de alguna manera, llegaban a los equipos de seguridad del turno nocturno antes de que salieran. El equipo de mantenimiento descubría con regularidad notitas de agradecimiento escritas a mano, metidas junto a sus cajas de herramientas. Nadie sabía jamás de dónde sacaba el tiempo. Nadie lo cuestionaba. Simplemente sonreían cada vez que la veían caminar por el edificio. Hasta los hombres cuya reputación aterraba a ciudades enteras se suavizaban alrededor de Outem Sullivan. Buenos días, señorita Sullivan. Buenos días, señor Álvarez. Le traje esos reportes. Gracias. Recordaste la graduación de mi hija. La recordé porque te veías orgulloso. El capo entrado en años se rió. Lo estaba. Ella le entregó una pequeña bolsa de regalo. Vi este separador de libros y pensé que le gustaría. Su expresión se congeló. ¿Compraste esto? No fue caro. No es eso lo que pregunté. Outem solo volvió a sonreír. Que tengas un día maravilloso. El viejo capo la vio desaparecer por el pasillo, y después murmuró en voz baja. Ella es demasiado buena para este lugar. Desafortunadamente, alguien más había presenciado todo el intercambio. Desde el balcón del 2º piso, con vista al vestíbulo, Damián estaba parado, perfectamente inmóvil. Su expresión no revelaba nada. Solo Lorenzo, su consigliere de toda la vida, notó el pequeño músculo que se le tensó cerca de la mandíbula a Damián.
jefe. MMH. Llevas casi 3 minutos mirando fijamente. No es cierto. ¿No? Damián apartó la mirada. Álvarez sonrió. Sí. Casi nunca sonríe. También es cierto. Damián cruzó los brazos. Sonrió por Outem. Lorenzo esperó. Y no me gusta. ¿No te gusta que sonría? No me gusta que le sonría a ella. Lorenzo cerró los ojos durante un largo momento. Ahí estaba de nuevo. El jefe que negociaba fusiones de miles de millones de dólares sin parpadear, de alguna manera, había desarrollado una rivalidad irracional con cada hombre que disfrutaba hablar con su asistente. Desafortunadamente, eso incluía a casi todos. Para la hora del almuerzo, Outem ya había hablado con recepcionistas, repartidores, abogados junior, contadores, personal de cocina, oficiales de seguridad, 2 ejecutivos, y un conserje mayor que había insistido en que probara la sopa casera que había preparado su esposa. Les agradeció a todos exactamente con la misma sonrisa cálida. Damián notó cada conversación, cada sonrisa, cada risa, cada segundo innecesario. Para cuando terminó el almuerzo, un joven abogado corporativo se acercó a Outem cargando 2 cafés. Compré un latte de más, sin querer. Ah, me preguntaba si. Antes de que pudiera terminar, Damián apareció junto a ellos con un silencio aterrador. Necesito al señor Collins en la sala de juntas 4. El abogado dio un salto. Ahora, sí, jefe. Se alejó tan rápido que se olvidó del segundo café. Outem parpadeó. Pobre señor Collins. Damián miró el latte, intacto. ¿Por qué pobre? Probablemente trabajó muy duro esta mañana. Damián frunció el ceño. Lo hizo. Se veía estresado. Ella recogió el café abandonado. Me voy a asegurar de que se lo lleve más tarde. Damián se quedó mirándola. Ella pensaba que el café no era para ella. Genuinamente creía que el joven abogado simplemente había comprado un café de más por accidente. No porque hubiera querido pasar tiempo con ella, no porque hubiera estado tratando de invitarla a comer. Ella jamás siquiera consideró esa posibilidad. Por razones que Damián ni siquiera podía empezar a comprender, Outem Sullivan seguía completamente ajena a que la mitad de los hombres solteros de su organización estaban, en silencio, enamorados de ella. Exhaló despacio, y después, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Detrás de él, Outem le gritó alegremente al abogado que se retiraba. No te preocupes, señor Collins. Te voy a guardar el café calientito. Varios empleados cercanos intercambiaron miradas cómplices. Un guardia de seguridad susurró. Lo transfieren antes del viernes. Para la mañana del viernes, la predicción se había cumplido. Jonathan Collins, el joven abogado que le había ofrecido a Outem el latte extra, recibió una orden oficial de transferencia. Sin explicación, sin queja, sin apelación. Lo reasignaron a la sucursal de Chicago, con efecto a partir del lunes. El departamento legal miró el correo con incredulidad. Jonathan lo miró incluso más tiempo. Solo llevo 8 meses trabajando aquí. Su supervisor suspiró. Lo sé. ¿Cometí algún error? No que nadie haya encontrado. ¿Entonces por qué Chicago? El abogado mayor dudó antes de bajar la voz. ¿Hablaste con la señorita Sullivan esta semana? Jonathan frunció el ceño. Le ofrecí un café. 3 abogados cercanos se voltearon lentamente hacia él. Uno de ellos murmuró, vaya. Otro simplemente le dio unas palmaditas en el hombro. Te voy a extrañar. Outem, mientras tanto, estaba ocupada organizando la agenda de Damián para el mes siguiente. Cuando Recursos Humanos le informó sobre la transferencia de Jonathan, ella sonrió con calidez. ¡Ay, qué maravilla! La gerente de Recursos Humanos parpadeó. ¿Maravilla? Chicago es una gran oportunidad. ¿Tú crees? Estoy segura de que el señor Collins se la ganó. La gerente se le quedó mirando durante varios segundos. ¿De verdad crees eso? Por supuesto. En cuanto Outem volvió a su escritorio, la gerente de Recursos Humanos se apresuró hacia el cuarto de descanso. Tenían razón. ¿Qué? Ella honestamente cree que lo están ascendiendo. Un gruñido colectivo llenó el cuarto. No tiene remedio. Arriba, Damián revisaba reportes financieros mientras Lorenzo se paraba cerca, fingiendo estudiar números de inventario. Jonathan aceptó la transferencia. Damián asintió una vez. Bien. Lo mandaste lejos porque le compró un café. Lo mandé porque Chicago necesita otro abogado. Lorenzo levantó una ceja. ¿Qué momento tan notable para eso? Damián lo ignoró.
El siguiente martes trajo consigo un problema completamente nuevo. Autumn llegó con el cabello peinado distinto. Nada dramático. Simplemente había recogido sus rizos suaves en una trenza floja que le caía sobre un hombro. En 15 minutos, 3 mujeres se lo habían elogiado. 2 recepcionistas le preguntaron cómo lo había hecho. Después, un asociado recién contratado entró a la oficina ejecutiva cargando documentos. Se detuvo a media frase. Señorita Sullivan. Sí. Su cabello se ve hermoso hoy. Autumn sonrió con cortesía. Qué amable. Inmediatamente cambió de tema. ¿Trajiste los contratos de la fusión? El asociado se veía levemente decepcionado. Sí. Le entregó los archivos antes de irse. Desafortunadamente, alguien más había escuchado cada palabra. Damián levantó la vista desde su oficina, a través de la puerta abierta. Autumn. Sí, señor Marchetti. Los contratos de Henderson. Se los traigo de inmediato. Mientras ella entraba a la oficina, Damián trató de concentrarse en el trabajo. De verdad lo intentó. En cambio, el único pensamiento que le ocupaba la mente era, le notó el cabello. ¿Por qué le notó el cabello? Él jamás lo había comentado. No porque no hubiera querido, sino porque había tenido miedo. Miedo de que, si decía que se veía hermosa, ella podría darse cuenta de exactamente qué tan peligrosos se habían vuelto sus sentimientos. Del otro lado del escritorio, Autumn puso otra carpeta junto a él. ¿Todo bien? Sí. Te ves distraído. No lo estoy. Ella ladeó la cabeza. Se te olvidó firmar la página 7. Damián miró hacia abajo. Ella tenía razón otra vez. Sin decir otra palabra, firmó el documento. Autumn sonrió. Listo. Gracias. Se giró para irse. Damián casi habló. Casi. Tu cabello se ve hermoso. Las palabras llegaron al borde de sus labios, y después desaparecieron. En cambio, presionó el intercomunicador. Lorenzo. Sí, jefe. El asociado nuevo. ¿Qué con él? Transfiérelo a la división oeste. Una pausa. Porque va a ser más útil ahí. Lorenzo miró hacia el techo. Naturalmente, el Departamento de Seguridad empezó a llevar registros extraoficiales. No porque nadie se los hubiera ordenado, sino porque el patrón se había vuelto imposible de ignorar. Empleado elogia a la señorita Sullivan, transferencia. Empleado se ríe con la señorita Sullivan, turno nocturno. Empleado se ofrece a ayudar a la señorita Sullivan a cargar archivos, asignado a otro edificio. Empleado invita a comer a la señorita Sullivan, proyecto fuera del estado. Una tarde, 2 guardaespaldas escoltaron a Autumn a través del estacionamiento después de una junta tardía. El guardia más joven contó un chiste terrible. Autumn se rió tanto que casi se le caen las carpetas. El guardia mayor se les unió. Los dos se rieron con ella todo el camino hasta el elevador. A la mañana siguiente, descubrieron que sus horarios habían cambiado. Seguridad permanente de turno nocturno. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto completo. Finalmente, el guardia más joven susurró. Fue el chiste. Definitivamente fue el chiste. Sabía que no debí contar el chiste. Aún así, nadie culpaba a Autumn. ¿Cómo podrían? Ella seguía siendo exactamente igual. Le agradecía a todos, recordaba los cumpleaños de todos, preguntaba por los parientes enfermos, traía galletas caseras de chispas de chocolate cada viernes, sin falta. El personal de cocina la adoraba. Los conserjes la adoraban. Los contadores la adoraban. Hasta los capós veteranos, hombres cuyos nombres inspiraban miedo en estados enteros, se sorprendían sonriendo cuando ella entraba a un cuarto cargando pastelitos frescos. Un viernes por la tarde, el capo Miguel Álvarez se acercó a su escritorio. Mi esposa quería que te agradeciera. Autumn se veía sorprendida. ¿Por qué? La cena de aniversario. Ella parpadeó. Solo ayudé a reservar el restaurante. También me recordaste que comprara flores. Estabas muy ocupada. Salvaste mi matrimonio. Autumn se rió. Lo dudo. Miguel metió la mano en el bolsillo de su saco y le entregó una cajita pequeña. Mi esposa insistió. Adentro descansaba un delicado separador de libros de plata, grabado con pequeñas hojas de otoño. Es hermoso, dijo ella. La gente buena se merece cosas buenas. Los ojos de Autumn se suavizaron. Por favor, agradecele de mi parte. Miguel sonrió con calidez. Le va a alegrar el día. Desde el pasillo,
Más allá de la oficina abierta, Damián vio el intercambio. Vio la sonrisa. Vio a Miguel quedándose 10 segundos más mientras Outem admiraba el regalo. 10 segundos. Demasiado tiempo. Esa noche, Damián firmó una nueva directriz operativa. El capo Miguel Álvarez supervisaría las negociaciones en Las Vegas. Duración, 3 semanas. Lorenzo miró fijamente la orden de asignación. Jefe. Miguel tiene 62 años. Lo sé. Ha estado felizmente casado durante 37 años. Lo sé. No estaba coqueteando. Damián permaneció en silencio. Lorenzo suspiró profundamente. Llegaste a la etapa en la que tienes celos de los abuelos. Damián finalmente levantó la vista. Le sonrió a ella. Lorenzo se cubrió el rostro con una mano. Estamos todos condenados. El siguiente lunes, los susurros recorrieron todos los pisos de Marchetti Holdings. Nadie podía explicar las misteriosas transferencias. Nadie entendía los cambios imposibles de horario. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: si un solo hombre pasaba más de 5 minutos hablando con la señorita Outem Sullivan, probablemente debería empezar a empacar su oficina. Para mediados de mes, Marchetti Holdings había desarrollado un juego no oficial. Nadie admitía haberlo organizado. Nadie se atrevía a escribir las reglas. Y sin embargo, de alguna manera, todos sabían cómo jugarlo. La pregunta siempre era la misma: ¿a quién van a transferir ahora? Empezó en la cafetería de empleados. 3 contadores observaron a un analista junior cargar una charola hacia la mesa de Outem. Jamás lo va a lograr. Le doy 48 horas. Eres demasiado generoso. 24. El analista sonrió con cortesía. Señorita Sullivan, ¿le molestaría si me siento con usted? Outem levantó la vista de su almuerzo. Claro que no. Siempre te sientas sola. No me molesta la compañía. Los 3 contadores intercambiaron miradas de compasión. Uno dobló en silencio un billete de $5 y lo deslizó por la mesa. Yo dije 24 horas. Ganaste. El analista duró hasta las 3 de la tarde de ese mismo día. Su gerente le informó que había sido seleccionado para una iniciativa especial de auditoría financiera en otra oficina. Asignación temporal. 2 meses. Cuando la noticia se corrió por contabilidad, nadie se veía sorprendido. Alguien simplemente tachó otro nombre de la hoja de apuestas. Outem seguía felizmente ajena a todo. Suponía que la empresa estaba expandiéndose. Debe ser emocionante, le dijo a una recepcionista. Tantos proyectos nuevos. La recepcionista se mordió el interior de la mejilla. Sí, tanta gente viajando últimamente. Exacto. Espero que no estén trabajando demasiado. La recepcionista esperó hasta que Outem desapareciera por la esquina, antes de susurrar. Ella es la única persona en todo Estados Unidos que podría no darse cuenta de esto. El personal de cocina se adaptó primero. Cada vez que Outem entraba a la cafetería, los cocineros jóvenes desaparecían misteriosamente hacia los cuartos de almacén. Solo quedaban visibles las mujeres mayores y un chef malhumorado de 68 años. Una tarde, Outem frunció el ceño. ¿Dónde está Daniel? El chef respondió sin levantar la vista. Inventario. ¿Y Kevin? Inventario. El nuevo chef pastelero. También inventario. Outem parpadeó. Deben tener una despensa enorme. El chef tosió para esconder una risa. No tienes idea. La división de seguridad se volvió todavía más creativa. Los guardaespaldas que antes bromeaban libremente con Outem de pronto desarrollaron un notable autocontrol cada vez que Damián aparecía. Buenos días, señorita Sullivan. Buenos días. Qué clima tan hermoso. Sí. Que tenga buen día. Se alejaban antes de sonreír por accidente. Un guardia novato olvidó la nueva estrategia de supervivencia. Outem le entregó una galleta de avena hecha en casa. Él sonrió de oreja a oreja. Mi abuela solía hacer estas. Del otro lado del vestíbulo, Damián levantó la vista de una conversación con 2 capós. El novato se congeló. La sonrisa desapareció al instante. Saludó, y después marchó directo hacia la salida más cercana, sin que nadie lo hubiera despedido. Un capo lo vio irse. ¿A dónde va? Otro se encogió de hombros. Probablemente a actualizar su currículum. Lorenzo eventualmente confiscó la caja de apuestas, no porque el juego le molestara, sino porque las apuestas se habían vuelto ridículas. Le puse 50 al gerente de sistemas. Ni una posibilidad. Le elogió la hoja de cálculo.
Eso no cuenta. Cuenta completamente. ¿Cuáles son las reglas oficiales? El jefe decide las reglas. El jefe decide las reglas. Buen punto. Lorenzo suspiró. Ustedes se dan cuenta de que están apostando sobre las carreras de sus compañeros de trabajo. El cuarto se quedó en silencio. Alguien levantó despacio la mano. ¿Al menos podemos quedarnos con el marcador? Lorenzo se presionó el puente de la nariz. Trabajo con niños. Justo cuando estábamos a punto de irnos, estalló un alboroto. «Disparos», gritó alguien. «Llamen a seguridad». La multitud entró en pánico, dispersándose en todas direcciones. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que pasaba, Alessandro me jaló contra él, cubriéndome el cuerpo con el suyo. «No te muevas», dijo, con la voz calmada y firme junto a mi oído. A través de los huecos de la multitud, vi a varios hombres enmascarados destrozando mesas de juego, una clara provocación de una familia rival. Los guardaespaldas de Alessandro controlaron la situación rápidamente, pero durante esos pocos minutos, me quedé sostenida con fuerza entre sus brazos, respirando su aroma. Era demasiado íntimo. Pero al mirar su perfil duro, su mandíbula tensa, sentí una ola de algo que jamás había sentido antes. El don Alessandro, frío y despiadado, me estaba haciendo sentir más segura de lo que jamás me había sentido en toda mi vida. Tenía el corazón hecho un lío. Tenía que preguntarme, ¿de verdad era yo tan patética como Marco? Después de que el caos se calmó, el rostro de Alessandro seguía como de piedra. «No es seguro aquí», le dijo a su guardaespaldas. «Trae el auto. Nos vamos a la propiedad». «Don, ¿puedo volver al hotel?», empecé a decir. «No», me interrumpió. «Te vas a quedar conmigo hasta que yo diga que es seguro». Fin de la discusión. 20 minutos después, llegamos a una enorme propiedad privada. De noche, la villa principal, una mansión de 3 pisos de estilo mediterráneo, era una silueta majestuosa contra la luz de la luna. «Esta es mi residencia privada en Miami», explicó Alessandro mientras me guiaba adentro. «Solo un puñado de mis hombres de más confianza sabe de este lugar». Me sirvió una copa de vino tinto y tomó una para él. Nos sentamos en una sala amplia con ventanales del piso al techo, con vista a una playa privada bañada por la luna. «¿Te asustó lo que pasó esta noche?», preguntó, con la voz más suave de lo habitual. «No te preocupes. Te voy a proteger». Una calidez se me extendió por el pecho. Pero me recordé a mí misma ser lógica. Él solo estaba haciendo su papel de don, protegiendo un activo. «¿Cuidas así de bien a todos tus empleados?», pregunté, tratando de que sonara ligero. Él solo me miró profundamente, y después cambió de tema. «Tú y Marco se conocen desde hace tiempo, ¿verdad?». Mi humor se agrió al mencionar su nombre. «Está bien. Solo una relación profesional». «¿Segura?». Los ojos de Alessandro se entrecerraron, estudiando mi reacción. Pensé que eran cercanos. «Marco siempre te alaba conmigo». Logré una sonrisa forzada, sin saber cómo responder. «Hablando de eso», continuó Alessandro, con un tono casual, «Marco ha estado en las nubes últimamente. Su primer amor, Angelina, volvió de Italia». Me quedé congelada. Angelina. La mujer rubia. «Llevan 3 años juntos», continuó Alessandro. «Estuvieron separados un tiempo cuando ella se fue a estudiar a Italia, pero ahora que volvió, Marco dice que se van a comprometer pronto». Sus palabras fueron un cuchillo girando en mi estómago. ¿3 años? Eso significaba que, durante los 3 meses que estuve con él, yo no había sido más que una distracción. ¿Liliana? La voz de Alessandro me trajo de vuelta. «Estás pálida. ¿Estás bien?». «Estoy bien», forcé una sonrisa, pero la voz me tembló. «Solo un poco cansada». Alessandro me miró fijamente, con la mandíbula tensa. Apretó su copa de vino, con aire de estar conteniendo alguna emoción intensa. «Sí que se te ve que necesitas descansar», dijo, con la voz de pronto más fría. «Voy a pedirle a una sirvienta que te muestre un cuarto de invitados». Acostada en la cama lujosa, no podía dormir. Marco y Angelina. 3 años. Un compromiso. Todo confirmaba lo patética que había sido. La tonta jugando un papel secundario en la historia de amor de ellos. Las lágrimas me empaparon la almohada. En algún momento, entre el sueño y la vigilia, escuché mi puerta crujir al abrirse. Alguien caminó hasta mi cama. Los pasos eran ligeros pero firmes. Una figura alta se paró sobre mí en la oscuridad, observándome. Después de un largo momento,
una mano grande me acarició la mejilla con suavidad. La palma estaba cálida, las yemas de los dedos ligeramente callosas, y llevaban ese aroma leve y familiar de su colonia. El contacto era tan suave, como si tratara de no despertarme. Trazó la línea de mi mandíbula antes de detenerse en mis labios. «Eres mía», susurró una voz profunda, cargada de posesión. Después se inclinó y me dio el beso más suave en la frente. El sueño finalmente me venció, pero incluso mientras me perdía en él, podía sentir sus ojos sobre mí. Como si fuera una presa, marcada por un depredador. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi recuerdo de la noche era borroso. Me toqué la frente. Me dije a mí misma que tenía que haber sido un sueño. Abajo, Alessandro estaba desayunando, luciendo completamente normal. Eso lo confirmaba. Solo había sido un sueño extraño. No había manera de que el don frío y distante se metiera a escondidas en mi cuarto para besarme. Pero no noté la forma intensa en que me observaba cuando pensaba que yo no lo veía. Esa tarde, Alessandro dijo, «Todavía te ves distraída. Déjame llevarte a un lugar. Para despejarte la mente». «No es necesario, don, yo». «Ven conmigo», insistió. Me llevó a la terraza en la azotea de la propiedad. La vista era increíble, dominando todo Miami mientras caía la noche. «La vista desde aquí es hermosa», dijo, parado a mi lado. «Especialmente esta noche». Solo asentí con cortesía. Sacó su teléfono, dijo unas cuantas palabras breves, y colgó. «Un minuto», dijo, revisando su reloj. «Ya casi es hora». «¿Hora de qué?», pregunté. No respondió. En cambio, dio un chasquido suave con los dedos. Al segundo siguiente, todo el horizonte de Miami se iluminó. Fuegos artificiales brillantes estallaron desde cada rincón de la ciudad, floreciendo por todo el cielo oscuro. Dorado, plateado, rojo, azul, un despliegue espectacular e interminable que pintaba los cielos. Esto no era un espectáculo público por algún día festivo. Esto era privado. Ordenado. Todo el cielo se había iluminado, solo para mí. Me quedé mirando, sin palabras. Usted coordina operaciones ejecutivas. Organizo agendas. Usted asesora a los jefes de departamento. Usualmente me preguntan cuándo está disponible el señor Marchetti. Se comunica con los capós. Casi siempre sobre horarios de reuniones. Cassandra sonrió apenas. Curioso. Lo siento. Simplemente jamás había visto a una asistente volverse tan influyente. Outen bajó la mirada. Solo he tratado de ayudar. Por supuesto, las palabras sonaban corteses. El tono no. Para la semana siguiente, los susurros se habían vuelto imposibles de ignorar. Algunos empleados más nuevos se preguntaban en voz baja si Outen había manipulado emocionalmente a Damián. Otros dudaban de que la competencia sola pudiera explicar su posición. La mayoría de los empleados de más antigüedad descartaban los rumores de inmediato. Habían sido testigos de demasiados momentos en los que Outen, en silencio, había salvado proyectos enteros sin pedir reconocimiento. Pero los rumores jamás necesitaron evidencia, solo repetición. Outen finalmente los escuchó. Había vuelto por unos documentos que había olvidado. 2 consultores junior estaban parados a la vuelta de la esquina. Escuché que ella controla al jefe. Con razón transfieren a todos. Probablemente está usando sus sentimientos. Outen dejó de caminar. Usándolo. Se quedó escondida hasta que ellos se fueron, y después regresó despacio a su escritorio, vacío. Por primera vez en 3 años, se preguntó si todos habían malinterpretado su bondad. Recordó a cada empleado transferido, cada política extraña, cada silencio incómodo. ¿Se había convertido ella en la razón por la que la gente temía hablarse entre sí? ¿Había dañado, sin saberlo, el lugar de trabajo que tanto amaba? Esa noche, escribió una carta de renuncia. Contenía solo 3 párrafos, un agradecimiento, una disculpa, una promesa de que irse restauraría la armonía. La metió en un sobre, y después lloró en silencio por primera vez desde que había entrado a Marchetti Holdings. A la mañana siguiente, Damián llegó inusualmente temprano. El escritorio de Outen ya estaba organizado. Cada junta preparada, cada archivo codificado por color. Un sobre descansaba con cuidado en el centro, con su nombre escrito en una letra cuidadosa. Lo abrió. El color se le fue del rostro. Lorenzo lo encontró 5 minutos después. Jefe. Damián le entregó la carta sin decir palabra. Lorenzo la leyó en silencio, y después levantó la vista.
Cree que te está lastimando. Damián cerró los ojos. No. Cree que está lastimando a todos. Cada transferencia ridícula, cada decisión celosa, cada intento infantil de mantener a otros hombres alejados. Outem no había interpretado nada de eso como cariño. En cambio, creía que se había convertido en una carga. Damián por fin comprendió la verdad. La persona a quien se había pasado años tratando de proteger había sido herida, principalmente, por su propio comportamiento. Esa tarde comenzó la cumbre anual de liderazgo. Capós, ejecutivos corporativos, asesores legales, socios internacionales, todas las figuras de alto rango dentro de la organización Marchetti se reunieron en el gran salón de juntas. Cassandra caminó con confianza hacia la pantalla de presentación. Su reporte se enfocaba en la modernización organizacional. Después llegó su recomendación final. Para que esta organización mantenga credibilidad con futuros socios, hizo una pausa deliberada. Las relaciones personales jamás deben interferir con el liderazgo ejecutivo. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Cassandra continuó. Una asistente cuya influencia depende del favoritismo emocional daña la integridad institucional. La implicación quedó pesando en el cuarto. Outem estaba sentada en silencio, cerca del fondo. Ya había decidido irse después de la junta. Sin escenas, sin discusión, solo gratitud, y después despedida. Antes de que Cassandra pudiera continuar, una voz calmada la interrumpió. Suficiente. Damián se levantó despacio de su silla. El cuarto quedó en silencio. Caminó hacia el centro del salón de juntas. No enojado, no gritando, simplemente sereno. Cassandra. Sí, señor Marchetti. Se ha pasado semanas evaluando mi organización. Así es. ¿Cree que la señorita Sullivan la debilita? Creo que la objetividad es importante. Damián asintió una vez. También yo. Se giró hacia el público. Permítanme darles algunos datos objetivos. Presionó un botón. Apareció una presentación detrás de él. Cronogramas de proyectos, recuperaciones financieras, revisiones de contratos, reportes de crisis. Durante los últimos 3 años, su voz permaneció firme. Cada gran éxito operativo presentado aquí contiene un factor en común. Apareció otra diapositiva. Notas de agenda escritas a mano por Outem, fechas de contratos corregidas, ajustes de viajes, planes de contingencia de emergencia. Ella evitó 2 conflictos de agenda ejecutiva que le habrían costado a esta organización casi $40 millones. Otra diapositiva. Descubrió firmas falsificadas escondidas dentro de documentos de adquisición. Otra. Recordó detalles que cada departamento había pasado por alto. Otra. Reorganizó las respuestas de desastre durante 3 emergencias de seguridad distintas. Alrededor del cuarto, las expresiones cambiaron. Los ejecutivos recordaron despacio las juntas que ella había salvado, los errores que había corregido en silencio, los plazos imposibles que de alguna manera se habían cumplido, sin buscar crédito, sin exigir elogios, siempre sonriendo, siempre ayudando. Damián miró directamente a cada líder del cuarto. Ustedes creyeron que ella era simplemente mi asistente. Silencio. La verdad es, se giró hacia Outem, que ella es la razón por la que esta organización funciona cada vez que yo no estoy en el cuarto. Nadie habló. Ni siquiera Cassandra podía articular palabra. Damián continuó. Confié en ella mucho antes de amarla. La cabeza de Outem se levantó de golpe. El cuarto colectivamente dejó de respirar. La amé mucho antes de admitírmelo a mí mismo. Un capo cerca del frente le dio un codazo discreto a otro. Te dije. Me debes $100. Damián caminó hacia Outem. Su paso confiado, de pronto, se volvió extrañamente incierto. Por primera vez en años, el hombre más temido de la mafia en Estados Unidos se veía nervioso. Se detuvo frente a ella. Outem. Ella parpadeó entre lágrimas. Lo siento, dijo él, mirándola fijamente. Me convencí a mí mismo de que te estaba protegiendo. Ella se quedó mirándolo. En realidad te estaba haciendo la vida más difícil. El cuarto escuchaba en un silencio absoluto. No puedo cambiar esos errores. Tomó un respiro lento. Pero puedo dejar de esconderme. Su voz se suavizó. Una sonrisa débil finalmente le llegó al rostro. Si ya no soy tu jefe después del trabajo, dudó, ¿por fin me dejarías llevarte a cenar? Durante varios segundos, Outem simplemente lo miró fijamente. Después, otra comprensión apareció despacio. Sus ojos se abrieron enormes.
Miró alrededor del cuarto, y después de vuelta a Damián. Entonces, se rió entre lágrimas de felicidad. Por eso era que transferían a todos. El silencio se hizo pedazos. El salón de juntas estalló en carcajadas. Hasta los capós más endurecidos se cubrieron el rostro. Un ejecutivo casi se cae de la silla. Lorenzo cerró los ojos. Le tomó 3 años. Damián se rió, por primera vez que alguien pudiera recordar. Sí. Fue por celos. Estabas celoso sin remedio. Outem sacudió la cabeza, asombrada. Pensé que te estabas volviendo muy apasionado sobre la eficiencia laboral. Las risas solo crecieron más fuerte. Varios meses después, Marchetti Holdings operaba con más fluidez que nunca. Damián ya no inventaba misteriosas políticas de transferencia. Al menos, no tantas. Cada vez que un empleado joven y soltero se ofrecía a ayudar a Outem con la comida, el personal senior susurraba en silencio, suerte. Los capós desarrollaron un chiste favorito, la manera más rápida de recibir una asignación fuera del estado, elogia las galletas de la señorita Sullivan. Hasta Damián eventualmente aprendió a reírse, la mayor parte del tiempo. Una tarde, un ejecutivo visitante le sonrió a Outem mientras le agradecía por unos brownies caseros. La expresión de Damián se oscureció casi al instante. Outem lo notó. Sin decir una palabra, deslizó su mano en la de él. Él bajó la mirada. Ella sonrió. Relájate, jefe. Su expresión severa se suavizó de inmediato. Me voy a casa contigo. Todo rastro intimidante desapareció de su rostro. Varios capós cercanos gimieron de manera dramática. Ahí va de nuevo. El jefe fue derrotado con solo tomarse de la mano. Lorenzo negó con la cabeza, sonriendo. Sobrevivimos guerras de bandas. Sobrevivimos investigaciones federales. Sobrevivimos adquisiciones corporativas. Pero nada, observó a Damián mirar a Outem con un cariño inconfundible, fue jamás capaz de derrotar a Damián Marchetti como una mujer de buen corazón que se pasó 3 años creyendo que todos simplemente estaban siendo profesionales. El pasillo se llenó de risas cálidas. Y en algún lugar, dentro del imperio de la mafia más intimidante del mundo, el hombre más temido de Estados Unidos aceptó, en silencio, una verdad que ningún poder podía cambiar. El amor jamás lo había hecho más débil.